Bienvenidos todos al grupo de oración La Gracia de Dios. Saludos desde Bogotá, Colombia. Hoy vamos a enseñar un tema muy interesante que es la Cena del Señor Jesús. La Cena del Señor Jesús fue instituida, la última cena, en el aposento alto, cuando Jesús compartió con sus 12 apóstoles en el segundo piso de una casa. Es ahí, en ese momento, cuando Jesús realiza la última cena. Y la cena, lo que consistía, era la Pascua. La Pascua es realizada cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, que está más de 400 años esclavizado. Como consecuencia, Dios, por medio de Moisés, le dice al pueblo israelita que debían preparar la Pascua, que era un cordero de un año sin defecto. El cordero, en ese momento de la Pascua con los discípulos, juntamente con Jesús, es Jesús. Por eso que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que estaba hablando era de Jesús. Cuando en ese momento está haciendo la Pascua, que es el Cordero, que es Jesús, compartiendo con los discípulos, que fue la última Pascua en esa casa, esa fue la última. Y la cena del Señor es el amor encarnado en la persona de Jesús, donde nosotros participamos de la cena del Señor, representando hoy día, que donde se convierte literalmente el pan, que es el cuerpo de Jesús. Por eso que en Juan dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y el vino, las uvas, que es la sangre derramada por toda la humanidad. Entonces, continuando de lo que dice el Señor de la cena, ahora, ¿cuántas veces yo hago la cena del Señor? Porque cuando nosotros referimos cena, no es una cena la cotidiana en la familia de Sudamérica o Norteamérica. La cena está refiriendo en lo que dije antes de la Pascua, pero la cena se puede hacer en cualquier día y en cualquier hora. ¿Por qué? En la escritura nos habla en 1 Corintios capítulo 11, verso 25, en la revisión Reina Valera 1960, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebiera en memoria de mí. Entonces Jesús le está diciendo, en ese momento, inspirando al apóstol Pablo, el apóstol Pablo recibió la inspiración de Jesús por medio del Padre Celestial, que cada vez que le hiciera en memoria del Señor Jesús, ¿cuántas veces? Todas las veces que puedas realizar la cena del Señor. ¿Qué nos sucede? En 1 capítulo 11, verso 26, en la revisión Reina Valera 1960, así pues, todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez cuando nosotros participamos de la cena del Señor, estamos anunciando el triunfo en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Cada vez cuando nosotros participamos es el triunfo glorioso. Dice que la Escritura que Él llevó cautivo la cautividad, el triunfo en la muerte. Cuando escuchamos muerte, muchos de nosotros miramos, pero esas personas, ¿por qué lo asesinaron? Fueron malas. Pero la muerte fue el triunfo contra el pecado reinante a partir de los primeros hombres, de Adán y Eva, la humanidad, reinó el pecado, pero por medio de la muerte y resurrección de Jesús hubo vida. Y eso es, cada vez cuando se está participando de la cena, está anunciando, es el triunfo, es la alegría, es fiesta. Cuando nosotros escuchamos la cena, hay ocasiones que estamos tristes
Estamos llorando, pero sí, llorar de alegría, de entusiasmo, que fue el triunfo del Padre Celestial en Jesús, otorgando toda la bendición en Jesús. Pero acontece de todo el triunfo de la cena del Señor que mencioné, que es la bendición del amor de Dios manifestado en Jesús para otorgar a sus hijos, a sus hijas y todo lo que reciban de Él en este momento de la cena del Señor. Estaba aconteciendo en Corinto. En Corintio está ubicado en Grecia y el apóstol Pablo había formado una iglesia en ese lugar en Grecia, pero eran hombres y mujeres que habían recibido del Señor Jesús, donde surge esta primera carta en 1 Corintios capítulo 11, verso 18 al 20, en la revisión Nueva Traducción Viviente. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúne como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tienen que haber división entre ustedes para que lo que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no le interesa la cena del Señor. El apóstol Pablo le está diciendo, hay divisiones, hay circunstancias que no están correctas. Además, ustedes están haciendo ciertas cosas que están fallando, están pecando. Le está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios, estoy mirando lo que está aconteciendo y además no le interesa la cena del Señor, no le importa, porque en 1 Corintios capítulo 11, 21, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no le comparte con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. El apóstol Pablo está mirando en Corinto, en la iglesia, que hay un desorden, que la gente comen, no comparte con otras, además se emborrachan y la cena del Señor ya no le interesa. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo lo que están haciendo, que están errado, que no es correcto. Pero además no se queda con eso, sino más en Corintios capítulo 11, verso 22 al 25, pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. El apóstol Pablo le está enseñando a los corintios cuál es la manera correcta para hacer lo que Dios quiere para ellos. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo y, y un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. El apóstol Pablo está explicando cómo es la manera de participar de la cena del Señor, no como antes, en la división, o que yo como y no lo comparto con otra persona y que se emborrachaba. Es como el tiempo hoy en día. Hay personas que tratan, voy a participar de la cena del Señor. Personas, por supuesto, que no han recibido del Señor, voy a beber, voy a comer pan, como si es un desayuno, un almuerzo o una cena natural. Pero no es así. Es un momento donde nosotros vamos a apropiarnos lo que Dios nos quiere dar, nuestra sanidad continuamente y participar de la bendición que Él nos quiere dar, que se manifieste. Ahora, nosotros estamos bendecidos, pero Él quiere que se manifieste la bendición en nosotros y Él busca la herramienta, busca la manera para que nosotros seamos bendecidos. Él se empecina y dice, yo quiero que mis hijos sean bendecidos, voy a buscar la manera, por sus llagas estoy sano, sí, la sangre, por la escritura nos dice en Isaías 53 y además en Pedro, por sus heridas soy sano, pero yo quiero buscar esta oportunidad para que ellos se apropien de la cena del Señor. Por eso que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y nos lo dice el día de hoy para ti, el que está escuchando de la escritura hoy, que la reciba con todo tu corazón. Le enseña de Jesús, pero en primera los Corintios capítulo 11, verso 27 al 29, habla algo muy interesante que muchos han enseñado incompleto este verso y lo que enseña es la sensación
que nosotros sí debemos estar bien, todo completamente, porque en 1 Corintios capítulo 27, del verso 27 al 29, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, la primera palabra que aparece indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre, no solamente del cuerpo, de la sangre. Y por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y beba indignamente, por segunda vez, la palabra indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Muchos han enseñado en el catolicismo, enseña y solamente el sacerdote o el padre ministra o sirve la cena y solamente le comparte la hostia o el pan, que el cuerpo se convierte en ese momento, es la hostia en el cuerpo de Jesús. Pero él vino que la sangre solamente no lo comparte con él mismo, porque no lo da a las otras personas, solamente es él, la sangre, el perdón de pecado, como la autoridad máxima que es el único que puede participar de la sangre. Y además, si no confiesas los pecados, no puedes participar de la hostia o del cuerpo de Jesús, porque si no, estás mal. Es en el catolicismo. En el cristianismo, todo participa los dos, tanto de la copa, del vino y además del cuerpo del pan, pero la sensación es de culpabilidad, de condenación. ¿Por qué motivo? Porque nos enseña, y muchos han enseñado, que el que participa indignamente, entonces indignamente lo que da a entender la persona que está enseñando de este versículo es que nosotros no somos merecedores. Pero te doy esta noticia. Nosotros por nuestro esfuerzo jamás vamos a ser merecedor de la justicia de Dios, nunca, jamás. Ahora, te doy la buena noticia, que por medio del Cordero inmolado, que dice Apocalipsis capítulo 1, por medio de él nosotros somos merecedor de recibir el honor de participar de la cena del Señor. Porque si yo estoy sin pecado, si yo estoy limpio, ¿para qué yo necesito de Dios? ¿Para qué yo necesito de la gracia de Dios? Es con mi esfuerzo y ningún hombre aquí en la tierra ha podido por su esfuerzo en sí mismo recibir la bondad de Dios. Es la gracia del Padre Celestial en la persona de Jesús. Ahora, cuando habla indignamente en este verso, habla de cuando nosotros no recibimos y creemos que no somos merecedor, somos inmerecedor por causa de lo que hemos hecho, dejado de hacer o lo que hemos pensado. Si una persona participa de la cena, lo que enseñan en el cristianismo, en esa manera que no mira todo el contexto, lo que quiere decir la escritura o toda la escritura, porque nos fijamos solamente en Corintios capítulo 11, 27 al 29 y no miramos los otros versículos paralelos. Entonces enseñamos, entonces tenemos, ustedes son indignamente, tú eres culpado. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir este verso? Que indignamente será culpado del cuerpo de la sangre, indignamente porque cuando tú no recibes de la bendición de Dios, no estás recibiendo de la sanidad en tu vida. Entonces, como consecuencia, las personas se sienten no merecedor. Y si no es merecedor, ¿qué? Es culpado, es culpable. ¿Culpable de qué? De la sangre de Jesús y además del cuerpo, que ellos son culpables porque no están santos o porque no ha hecho acciones para obtener la santidad. Y no es así. ¿Por qué? Porque la escritura nos dice en Romanos capítulo 8, verso 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Sin ninguna condenación, ¿cómo Dios puede condenar dos veces el pecado de alguien que con Cristo ya te perdonó? Y en Primera de Corintios capítulo 1, verso 30, en la revisión Nueva Traducción Viviente, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios, esto lo está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios capítulos antes, fue antes a los mismos corintios, no le está hablando a otra iglesia, le está diciendo, Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justo ante Dios, nos hizo puro y santo y nos liberó del pecado.
Si aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Corintios, te lo dice a ti cuando recibe de Jesús, que Él escuche bien, nos liberó del pecado, ¿por qué entonces nos está diciendo que seremos culpables de la sangre y además del cuerpo? ¿Por qué? Porque tenemos la sensación que somos indignos, no recibimos de la bendición de Dios. Entonces sentimos que somos culpables por lo que no hemos hecho, pero Dios no lo dice, dice que somos perdonados. ¿Qué dice el contexto? Cuando tú no recibes del pan lo que realmente es en el discernimiento, distinguir qué es el pan, no solamente es un pan que tú lo comes en una panadería o es un jugo que te lo puedes beber en cualquier momento, sino tú dices, esto es la bendición para mi vida, el cual te pertenece a ti. Hay transformación en tu vida. Yo durante mucho tiempo, cuando participaba de la cena del Señor, por supuesto, fallamos, cometía pecado. ¿Cuál pecado será? Falla que tenía en ese momento. Yo cuando participaba y decías, el que examínese a sí mismo, el que participe de la copa y además de la sangre del vino, yo me sentía aterrado. Yo no sentía la participar de la cena del Señor como bendición, era como maldición, porque si yo no estaba bien, me iba castigo, castigo sobre mi vida, castigo sobre todo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros recibimos en cuanto a juicio como para sí. ¿Por qué estoy comiendo juicio? Porque no estoy recibiendo. Es de igual manera cuando alguien, específicamente un médico, le dice a un usuario, un paciente, mire señor, usted tiene que hacer el tratamiento contra la hipertensión arterial porque si usted no lo hace, va a mejorar. Entonces el paciente dice, sí, no, doctor, muy bien, pero dentro de su corazón dice, no, yo no voy a hacer nada de eso es mentira, yo estoy bien, pero transcurso de los meses se da cuenta que mejoró. Luego va al médico, le dice, doctor, no sé por qué me ha sucedido. Entonces el médico le pregunta al usuario, al paciente, le dice, señor, ¿usted hizo lo que yo le dije? No, no lo hice. Por esa razón tuvo consecuencias. Es de igual manera, es que no recibió lo que le dijo el médico en ese momento en el tratamiento, pero el médico de los médicos, el Padre Celeste le está diciendo, recibe de lo que es la cena del Señor y vas a recibir sanidad abundantemente. ¿Por qué? Porque en Efesios capítulo 1, verso 7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Dios es tan bueno que nuevamente repite, es que nos perdonó. No somos culpables. Es que pensamos que somos culpables por lo que hemos hecho. Eso es lo que pensaba también los corintios, porque estaba en borrachera. Ellos sentían, yo soy merecedor. Muchos de ellos con corazón sincero, no lo dice la escritura, soy merecedor. Y como, por eso es que no estás recibiendo. Por eso es que estás llevando juicio, porque cree que tú mismo te estás condenando porque no estás haciendo las cosas aparentemente rectas ante el Señor. Pero hay una palabra en Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados nuevamente. Y mucha escritura dice que nos perdonó. Eso quiere decir que yo voy a hacer lo que yo quiera si nos perdonó. No, cuando Dios yo recibo el perdón en cuanto al discernimiento de lo que es el pan y lo que es el vino. Yo, sin tener el sobreesfuerzo, yo voy a dejar de fallar y me voy a alinear lo que Dios quiere para mi vida, porque es el Padre bueno y quiere lo mejor para mí continuamente. Por eso que en Corintios capítulo 10, verso 16, ¿qué es realmente el pan y el vino en ese momento cuando vamos a participar? ¿Qué dice Corintio? Inspirado por el Espíritu Santo, le escribe el apóstol Pablo. En la cena del Señor Jesucristo, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, es decir, la bendiga, pedimos, Señor, aquí está el pan, aquí está la copa, dentro está el vino. Yo pido que bendiga, se manifieste la bendición. Todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo y cuando participamos del pan también participamos
todos nosotros el cuerpo de Cristo. ¿Qué es? El pan es el cuerpo de Cristo y la copa el vino, que es la sangre de Jesús. No es que solamente una representación o un símbolo, es más que un símbolo. Es literalmente cuando forma parte del cuerpo físico tuyo o mío, cuando entra el pan y entra el vino, literalmente es el pan, el cuerpo y el vino, la sangre de Jesús, te está sanando completamente. Cuando nosotros lo recibimos, recibimos sanidad en nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? En Corintios hablaba el apóstol Pablo, examínense cada quien. Yo recuerdo en ocasiones cuando participaba y el que presidía en ese momento, no, examínense cada quien y uno hacía como un escáner que, que pequeños detalles había para yo estar santo ante Dios. Eso era imposible. Eso era nosotros en nuestro esfuerzo, porque si nosotros no pecamos por lo que hicimos, en un pensamiento estamos pecando contra alguien, es imposible. Entonces, en cualquier manera, haciendo con nuestro esfuerzo, todavía tenemos falla. El único es la sangre de Jesús, que es literalmente cuando el vino entra en nuestro cuerpo y el pan que nos sana de todas las dolencias. Por eso que hoy vamos a compartir y que vas a compartir la cena del Señor con tu familia, donde tú te encuentras o estás solo o sola. Hoy, hoy, por la gracia del Padre Celestial, en los elementos que te encuentra, el pan y el vino, el pan es el cuerpo, bendigo por la gracia del Padre Celestial, el pan, el bendigo, el vino, que literalmente a formar parte de nuestro cuerpo sean sanos por tu gracia, sano abundantemente por la gracia del Padre Celestial en la persona de Jesús. Y hoy recibe sanidad física. Todo tumor se desaparece en la gracia del Padre Celestial. Todo quiste es desapareciendo a ingerir, a participar del pan. Cuando mastiques el pan, está siendo sana de dolores. Hoy, al masticar, como esa trituración que tuvo Jesús, pero ahora estás recibiendo la sanidad en tu cuerpo, dolores de espalda, hoy se va en el momento de participar de la cena del Señor. Cuando participe ahora a continuación del vino, que es la sangre, toda la sensación de condenación, de culpabilidad, de circunstancia que no has podido resolver, al participar continuamente es perdonado la culpabilidad, es perdonado la sensación de condenación, es perdonado completamente. El peso que tenía en la espalda se va por la gracia del Padre Celestial. Hoy, abundantemente. Yo les invito a todos ustedes que hagan una oración conmigo. Padre Celestial, hoy yo recibo de tu amor abundantemente en la persona de Jesús. Que lo que hoy yo estoy recibiendo, yo lo practique continuamente recibiendo de tu amor, recibiendo en tu gracia hoy, Jesús. Yo los invito a nuestro canal de YouTube, Pastor Maestro Juan Carlos Silva.